Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad les quiero enseñar cómo mover estos registros que están acá a una base de datos, ¿sí? Ahora, si te fijas, esto es un archivo que básicamente construye una tabla que se llama usuarios. Yo aquí lo puedo deducir de una manera muy simple. Ahora, para este tutorial vamos a trabajar en el lenguaje de programación de Python y vamos a utilizar el motor de bases de datos de SQLite. ¿Sí? Ahora, como tarea para ustedes, les queda instalar ese programa, que es el DB Browser por SQLite. Esto lo pueden googlear, pueden descargar el respectivo instalador y hacer la instalación. No tiene inconveniente. Ahora bien, vamos a empezar de lleno con el tutorial, ¿sí? Aquí es importante tener un entorno de desarrollo, ¿sí? Que soporte Python. Yo en mi caso estoy utilizando el PageSharp y este primer archivo, ¿sí? Básicamente lo que hace es crear una tabla con la información que el usuario le digita, le proporciona a través de la consola. Entonces, este archivo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lo descargues, lo tengas a la mano y aquí es importante que lo guardes, que tú sepas en qué ruta lo guardas porque allí va a estar almacenada nuestra base de datos. ¿Sí? Ahora bien, teniendo eso presente, vamos a ejecutar este programa y te voy a explicar cómo funciona el mismo. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, este programa funciona todo por, por la consola. Te va a solicitar los valores vía consola. Aquí básicamente me pide el nombre de la base de datos. Entonces yo le voy a decir, entonces nombramos la base de datos, ¿sí? Y teclamos Enter. Ahora, aquí me dice cuál es el nombre de la tabla. Y yo voy a especificar que sea mi tabla usuarios, ¿sí? Escribo el nombre y Enter. Esa es la lógica que hay que tener. Ahora bien, aquí el programa pues me dice que para la ejecución de este programa se debe decir el nombre del campo y decir qué tipo de dato es el campo que se ingresa. Eso a manera de aclaración. Ahora bien, aquí me preguntan si esta tabla tiene una llave primaria. Yo puedo responder sí o no, según mi necesidad. Yo voy a decir que sí y presiono Enter. Ahora aquí me dice que el primer campo que yo ingrese aquí lo va a convertir como llave primaria. Eso es súper importante. Entonces yo aquí voy a decir que tengo un... Ah, perdón, aquí me pide la cantidad de campos de la base de datos. Yo cómo sé la cantidad de campos que tengo. Yo debería abrir mi archivo .csv, el que yo tengo. Ustedes pueden tener uno distinto, pero de aquí van a extraer la lógica para saber cómo funciona esto, ¿sí? Yo tengo aquí 7 columnas, 7 columnas, pero ¿qué pasa? Que eso está creado como un arreglo, entonces es 7 menos 1 para igual a 6. Si yo le digo acá 6, él me va a pedir 7 campos. Esa es la lógica, ¿sí? Te repito, este campo que me piden aquí, que básicamente es la cantidad de campos de la base de datos, lo calculo con mi punto .csv. ¿Cuántas columnas tengo? Menos 1. En este caso son 6. Yo digo 6 y Enter. Entonces, aquí él me va a decir que por favor digite el nombre del campo, del primero, que recordemos que dijo que lo iba a transformar a una llave primaria. Entonces yo voy a decir que es ID uso de usuario, Enter, y aquí él me va a pedir el tipo de dato, qué tipo de dato es. Entonces yo voy a decir que esto es de un tipo integer. Y así vamos a continuar con los demás campos que me pida. Y aquí básicamente esto es un texto, ¿sí? Porque es una cadena de caracteres como tal.
tengo el nombre 2, enter, y especifico el tipo de dato, el correo, usuario, la edad, por ejemplo, que la edad sí es un valor numérico, y por último la ciudad, pero si te fijaste la ciudad viene dada como un número, entonces aquí vamos a especificar que sea un número para que coincida con los datos que tengo aquí, ¿sí? Para que pueda hacer más en el otro lado, que eso ya lo vamos a ver, ya te lo voy a explicar. Lo mismo, hacemos enter y si te fijas, aquí el proceso ha finalizado de una manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que ya construí una tabla con los campos que proporcioné, con el tipo de datos que dije, y yo cómo hago para ver dónde se encuentra esta base de datos. Pues muy fácil, yo vengo y abro el programa, el DB Browser por SQLite, y le voy a decir abrir base de datos. Y él aquí me va a decir que busque la ruta donde se encuentra la base de datos. ¿Y dónde se encuentra la base de datos? Pues se debería encontrar acá, ¿sí? En la carpeta donde se ejecuta este archivo, va a estar acá, va a estar la base de datos, que si te fijas es esta de acá, la que creamos, csv py insert.db. Entonces, yo busco este path, ¿sí? Que en mi máquina es este de aquí, en la de ustedes debe variar, por eso tienen que prestar atención donde van a almacenar el repositorio que les dejo. Si yo digo abrir, pues vemos que efectivamente está la base de datos creada, también la tabla con los campos que proporcionamos, que dijimos hace un momento, pero si yo aquí hiciera la consulta select asterisco from nombre de mi tabla, que es usuario, que yo aquí con esto estoy trayendo todos los registros que se encuentran en esta tabla y ejecutara, pues no va a haber nada. ¿Por qué? Porque nunca he realizado el insert. Y con esto pues ya vamos a proceder a realizar este proceso pues vía código. Entonces el primer paso es crear un archivo .py, ¿sí? Aquí está, aquí en mi caso se llama insertdb, y aquí vamos a efectuar o a escribir toda nuestra lógica. Entonces el primer paso es importar las librerías, que en este caso son la librería CSV y la librería de SQL, la i3. Listo. Teniendo eso, lo que haríamos ahora es crear una variable, en mi caso la nombraré archivo, ¿sí? Yo voy a decir que abra, una ruta, y antes de las comillas voy a anteponer una letra R. ¿Yo qué quiero que abra? Pues el archivo .csv. Ahora bien, voy a buscar mi archivo .csv, voy a hacer clic en propiedades, ¿sí? Y esta ruta es lo que me interesa. La voy a copiar, la voy a pegar aquí, dentro de la ruta, de las comillas, perdón. ¿Y qué pasa? Si te fijas, en este momento estoy en la carpeta como tal, pero nunca he especificado el nombre del archivo. Y para eso yo voy a poner acá otro slash y voy a traerme el nombre del archivo, que en este caso es data, y pues yo sé que esto es de .csv. Aquí con esto pues ya hemos abierto el archivo como tal. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a declarar aquí otra variable, por ejemplo que se llame filas, ¿sí? Y aquí yo voy a decir que voy a llamar a mi librería csv.reader de leer. Entonces, ¿yo qué quiero que me lea? Pues este archivo, y en este archivo estoy guardando la ruta, ¿sí? Ahora, coma, y voy a especificar por qué está delimitado mi archivo como tal. Entonces, este archivo
se encuentra delimitado por un punto y una coma, el famoso punto y coma. Ahora bien, ya tengo esto y ¿qué me quedaría? Me quedaría, eh, yo voy a listar los elementos de filas, ¿sí? Quiero saber si lo leyó y quiero conocer el contenido. ¿Yo cómo lo haría? Eh, Básicamente creo una variable, utilizo la palabra reservada list para convertir las filas en una lista y procedo a imprimir la lista. Te quiero mostrar qué hay allí. Disculpa, aquí estoy ejecutando el otro archivo, si te fijas, crear tabla, y yo aquí lo que quiero ejecutar es este archivo, este que está acá. Entonces yo le voy a decir run. Y si te fijas aquí ha funcionado, me ha leído los registros y cada registro se encuentra almacenado en una lista. ¿Qué pasa? Que yo quiero eliminar el primer registro, ¿sí? La primera lista, pues no me interesa tenerla ni en mi memoria ni en mi variable. ¿Cómo haría esto? Utilizaría la palabra reservada del, ¿sí? Y del me va a esperar un parámetro, ¿sí? Que es lo que yo quiero eliminar. En este caso, ¿qué quiero eliminar? Quiero eliminar la lista en su posición o en su índice 0. Fíjate bien, acá yo tengo el índice 0, es este de aquí, es la cabecera como tal. Es esto de aquí, que a mí no me interesa la cabecera de mi tabla. Ahora, si yo vuelvo a imprimir mi lista, no debería haber eso. Yo ejecuto acá y como ves, perfecto, se ha eliminado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para realizar la inserción, mi código me espera una tupla. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que convertir esta lista en una tupla. Y pues yo les cuento que en Python es muy fácil, es muy fácil. Yo voy a crear una variable que se llame tupla con doble A, voy a llamar a la palabra reservada tupla. Tuple, perdón, ¿sí? Abro paréntesis y le paso mi lista. Lista. ¿Mm? Ahora, si yo imprimo mi tupla con doble A, vamos a ver qué sucede, cuál es la diferencia como tal. Entonces, mira, voy a imprimir aquí también la lista para que sea más clara la diferencia, porque de momento yo solo imprimí la tupla como tal. Fíjate, esto es una lista porque tiene estos corchetes acá, ¿m? Y la tupla tiene paréntesis. Entonces, como ya tengo construida una tupla, ya puedo eliminar esto de aquí, las impresiones, y puedo continuar con el tutorial, que básicamente que sigue es hacer la parte de la base de datos, el insert como tal. Entonces, como primer paso, hay que crear una variable que en mi caso la llamaré conexión, ¿sí? Y conexión a que es igual. Entonces vamos a referenciar a nuestra librería SQLite 3, vamos a decir que punto connect para que se conecte a quién, ¿cierto? Pues a la base de datos. ¿A cuál base de datos? A la que nombramos hace poquito, y eso va en comillas. Entonces yo aquí la voy a buscar. En el path que establecí voy a pegar aquí el nombre y punto db, especifico la extensión. Con esto me estoy conectando a la base de datos que hemos creado anteriormente. Ahora bien, vamos a crear otra variable, ¿sí? En mi caso la nombraré cursor. Aquí voy a referenciar a la conexión y vamos a decir que punto cursor. Con esto pues ya tengo una variable que puedo utilizar para realizar las consultas que quiero. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a decir que cursor.execute many, ¿sí?
¿Qué quiere decir este execute many? Que voy a ejecutar algunas líneas, ¿sí? O que voy a llevar a cabo un proceso repetitivo, una ejecución como tal. Y aquí pues básicamente ¿qué voy a ejecutar? Pues el insert como tal. Ahora bien, por sintaxis abro comillas y escribo insert into nombre de mi tabla, que si te acuerdas es esta de aquí, la tabla usuarios, y aquí yo voy a especificar eh, el orden en el que quiero enviar mis campos, que si te fijas son estos. Entonces yo aquí voy a hacer un copy paste, ¿sí? Separado por una coma y lógicamente utilizando comillas simples, porque estoy utilizando comillas dobles y por dentro comillas sencillas. Eso es algo de la notación como tal. Entonces yo voy a especificar aquí mis campos, el orden en el que quiero que se envíen. Esto también es importante para que básicamente haga más esto con lo que yo tengo acá. Ya lo vamos a ver. Entonces tengo el nombre 1, sigue el correo, sigue el usuario, pero es más fácil cogerlo de aquí. Usuario, la edad, y la ciudad, ¿no? La ciudad. Ahora, aquí es importante que todo se encuentre separado por una coma y que esto esté por dentro de la comilla simple. Ahora bien, teniendo esto, aquí simplemente vamos a decir que values y aquí vamos a especificar los campos. ¿Qué pasa? Que yo pues no los conozco y por ende vamos a utilizar el signo de interrogación. Y el signo de interrogación se utiliza que las veces que de acuerdo a la cantidad de columnas que tengamos. En este momento yo tengo 7 columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pondré aquí 7 signos de interrogación separados por una coma. 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Ahora bien, teniendo esto, ¿qué me quedaría? Simplemente poner una coma y mandar, ¿sí? Aquí vamos a enviar la tupla, porque ¿qué pasa? Esta sentencia espera una tupla como tal. Yo aquí tengo una tupla. Y en la tupla, si te fijas, estos campos se encuentran en este orden, ¿sí? Es decir, para mi tupla el registro subíndice 0 tenemos un 11 que hace referencia al ID, el nombre 1 Andrés, nombre 2 Andrés otra vez, el nombre de usuario ASAP, el correo, perdón, el usuario tal, la edad y básicamente la ciudad. Ya con esto pues tengo la consulta construida como tal. ¿Y qué hace falta? Pues hace falta llevar a cabo el commit para que se vean los cambios, ¿sí? Conexión.commit y por otra parte cerrar la conexión. Esto es importante, ¿sí? Y si yo ejecuto, pues en teoría debería ir a esta base de datos y insertar todos los registros que se encuentran en el punto CSV. Vamos a probar. Bueno, aquí tenemos un error y básicamente nos dice que la tabla de usuarios no tiene una columna llamada nombre. Vamos a ver qué sucedió. Bueno, aquí qué problemas tuvimos, amigos, que yo cogí los nombres, ¿sí? Que estaban acá en mi CSV. Pero si te fijas, ahí espera los nombres de mi tabla, es decir, estos de acá, ¿sí?
que la diferencia es que acá hay un nombre 1 y un nombre 2. Entonces, ¿cuál es la solución? Poner aquí nombre 1 y este es el nombre 2. ¿Sí? Eso. Y si yo ejecuto, vamos a ver qué sucede. Entonces, como tal vemos que termina el proceso, no dijo absolutamente nada y eso quiere decir que ha funcionado de la manera correcta. Ahora, ¿yo cómo hago para saber que realmente funcionó? Pues haría una simple consulta, ¿cierto? Si te fijas acá, ya tengo los datos, ¿sí? Los datos que se encuentran en el CSV los he enviado a mi tabla de esa manera. Entonces espero que le hayan entendido y que pues les funcione. Y si tienen preguntas pueden eh, realizarlas aquí abajo en la sección de comentarios. Ahora bien, para tenerlo en cuenta, debes construir esta sentencia insert into nombre de mi tabla, especifico los campos, que estos campos se encuentran en la base de datos como tal, son estos de aquí, estos. Y es importante que estos se encuentren en el orden que yo establecí en la tupla, ¿sí? Para que hagan match y se pueda realizar el insert. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí en FK Ciudad yo estuviese enviando un texto? Pues que como este campo está declarado como integer, no va a realizar la inserción. Entonces, ten presente esto porque si no lo tienes, no va a funcionar. Muchas gracias.